Muy bien, en la última lección nosotros comenzamos a hablar acerca de pues cómo se ve la noción de estabilidad bajo la perspectiva de sistemas dinámicos, pero utilizando variables de estado. Vimos nosotros que las nociones principales nos las iba a brindar esta noción de estabilidad en el sentido de Lyapunov, en donde nosotros, en lugar de hablar de la estructura del sistema, pues directamente utilizando la noción de polos, ¿verdad? Y la estructura de una función racional que empleamos nosotros para el caso de sistemas SISO LTI, utilizando funciones de transferencia. Nosotros establecimos unas condiciones utilizando más o menos argumentos como de continuidad, ¿verdad? En donde primero nosotros hablamos ahora acerca de estabilidad de puntos de equilibrio. Ya no hablamos de estabilidad de un sistema en general, ¿verdad? Y hablamos de distintos tipos de estabilidad dependiendo de cuál es el comportamiento local alrededor de estos puntos de equilibrio. Vimos nosotros que para el caso de los sistemas no lineales, la noción de estabilidad ahora es local. O sea, ya no podemos nosotros asegurar que un sistema se va a comportar de la misma forma en todo su espacio de estados, sino que dependiendo de cuál sea el punto de equilibrio y dependiendo de en dónde nos encontremos pues ubicados en el espacio de estados, el sistema se va a comportar diferente cuando se acerca a puntos de equilibrio. Es más, inclusive vimos nosotros que existen otros tipos de conjuntos, límites omega les llamamos, ¿verdad? Distintos conjuntos a los que pueden tender o a los que pueden acercarse o alejarse nuestros sistemas no lineales. Sin embargo, vimos nosotros que cuando nos enfocábamos en el caso LTI, las cosas se tornaban pues más claras y nos dábamos cuenta que estas nociones de estabilidad, según Lyapunov, nos brindaban a nosotros condiciones de estabilidad idénticas a las que nosotros estudiamos en el curso de Control 1, en donde dependíamos de en dónde estaban ubicadas ciertas cantidades complejas en el plano complejo para determinar la estabilidad. Para el caso de funciones de transferencia eran los polos y para el caso de sistemas LTI en variables de estado eran los eigenvalores. Vimos que como las conclusiones eran iguales para cualquiera de los dos casos, los eigenvalores del sistema homogéneo LTI iban a ser idénticos a los polos del sistema. Esa fue la primera conclusión a la que llegamos. Y la segunda fue que encontramos nosotros un primer método para poder hablar acerca de estabilidad en sistemas no lineales, que era el método indirecto de Lyapunov. En este método lo que hacíamos es que nos íbamos a valer de el llamado teorema de Hartman-Grofman, que nos permitía a nosotros establecer cierta equivalencia entre un sistema no lineal alrededor, o sea, cercano a un punto de equilibrio, y su linealización alrededor de ese punto de equilibrio, siempre y cuando fuera hiperbólico, lo cual nos iba a permitir a nosotros concluir sobre la estabilidad de nuestro sistema no lineal a partir de la estabilidad del sistema LTI que resultó de la linealización, ¿verdad? Entonces vimos nosotros de que esto es bastante conveniente porque al menos computacionalmente hablando es fácil, ¿verdad? Calcular, por ejemplo, numéricamente una linealización y luego evaluar los eigenvalores y ya poder determinar la estabilidad de un sistema no lineal alrededor de algún punto de equilibrio. Pero esto se veía limitado a puntos de equilibrio pues hiperbólicos, ¿verdad? Y adicionalmente vamos a ver nosotros de que esta noción de estabilidad, a pesar de que sí es una herramienta pues útil para sistemas no lineales, no nos permite a nosotros tener la misma intuición que teníamos, por ejemplo, como la que teníamos para los polos en sistemas LTI, en donde los polos sí tienen una relación directa, ¿verdad?, con la respuesta de un sistema LTI y por ende se ve bien claramente la relación con la estabilidad. Muy bien, entonces lo que vamos a ver en esta lección
es el segundo método que tenemos nosotros para poder determinar la estabilidad en sistemas no lineales. Y este método se conoce como el método directo de Lyapunov. Este método es el que desarrolla Lyapunov, y este método tiene la ventaja de ser lo suficientemente general para poderlo aplicar directamente a sistemas no lineales sin necesidad de utilizar su linealización y sin estar limitados a el tipo de punto de equilibrio que estamos utilizando. E inclusive este método ni siquiera está limitado a solamente puntos de equilibrio, ¿verdad? Tiene extensiones naturales a otros tipos de conjuntos límites omega. Muy bien. Entonces veamos qué es, porque va a resultar que este método es bien poderoso y realmente es la herramienta principal que tiene todo el área de sistemas de control no lineales, ¿verdad? Entonces es importante entender a un nivel básico qué involucra este método. No tanto porque lo vayamos a estar utilizando extensivamente en este curso, ¿verdad? Probablemente lo vamos a estar utilizando un poco más con los mecatrónicos en los cursos de robótica, ¿verdad? Pero es más importante por las nociones que nos va a permitir desarrollar, ¿verdad? Acerca de cómo consideramos nosotros estabilidad en sistemas no lineales, cómo podemos nosotros sintetizar controladores que exploten estas nociones de estabilidad, y también nos va a permitir a nosotros entender un poco más una noción bien importante en sistemas de control que se conoce como la región de atracción de un punto de equilibrio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué necesitamos nosotros otro método adicional al que ya nosotros consideramos usando la linealización? Entonces, si bien el método indirecto nos permite a nosotros utilizar linealización para determinar la estabilidad de un punto de equilibrio, siempre y cuando este sea hiperbólico, no nos funciona cuando queremos nosotros determinar solamente estabilidad. Y esto es una cosa que es más crítica de lo que uno podría pensar al ver solo esto, porque uno podría pensar, bueno, la gran mayoría de sistemas o va a ser asintóticamente estable o inestable. El caso marginalmente estable, por ejemplo, o simplemente estable, es un caso un poco raro que casi no nos interesa. Pero el problema es que el método indirecto en algunos casos nos va a dar a nosotros básicamente falsos negativos, porque nos va a decir que no tenemos un punto de equilibrio hiperbólico, pero va a resultar de que el punto de equilibrio va a ser asintóticamente estable al ser evaluado con este otro método. Es decir, que si nosotros concluimos que el punto de equilibrio es asintóticamente estable usando el método indirecto, pues sí podemos garantizar de que el sistema no lineal original tenía un punto de equilibrio localmente asintóticamente estable. Pero si no lo concluimos, no podemos nosotros asegurar que no podemos asegurar nada acerca de ese punto de equilibrio que no logramos probar. Entonces van a ocurrir algunos casos en donde la falla del método indirecto implica perdernos de algo que debería ser claro con respecto a estabilidad, ¿verdad? Ya sea asintóticamente estable o inestable. Entonces, por eso no solamente necesitamos un método adicional por el caso solamente estable o marginalmente estable, sino que también para todos estos falsos negativos, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante también es de que qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, evaluar la estabilidad de otro tipo de conjunto límite omega. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros evaluar la estabilidad de una trayectoria periódica, si queremos evaluar si existe un ciclo límite, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos nosotros también de este tipo de conjuntos en la última lección, entonces podría ser interesante hablar de estabilidad acerca de estos otros conjuntos. Y nos damos cuenta que con el método indirecto podemos nosotros hablar solamente de puntos. Entonces necesitamos un método más sofisticado que permita conjuntos límite más sofisticados. Y adicionalmente, como les comentaba, no solo el método directo va a permitirnos hacer estas cosas que estábamos diciendo anteriormente, sino que también nos va a presentar a nosotros una intuición un poco más clara
acerca de la estabilidad de sistemas no lineales. Porque el método pues, indirecto nos da a nosotros una noción pues, de estabilidad utilizando polos y la linealización, lo cual, pues, como les digo, numéricamente y computacionalmente está claro qué es lo que hay que hacer, pero no hay una intuición muy sencilla detrás de la noción de los polos, si no estamos hablando de un sistema LTI y más específicamente un sistema LTI SISO, ¿verdad? Muy bien. Y pues finalmente, como les decía, pues, método directo nos da a nosotros ciertas nociones fundamentales para poder empezar a hablar acerca de control no lineal. Obviamente nosotros no vamos a hablar acerca de control no lineal en este curso. Se discute un poco al respecto en el curso de Robótica 2, pero igual es muy breve, porque esto ya es algo que se trabaja a nivel de posgrado, ¿verdad? Pero sí, casi que todo lo que se ve en control no lineal está muy arraigado en estas técnicas de estabilidad de Lyapunov. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo de por qué es que podría servirnos el método directo, ¿verdad? Es decir, tratemos de ver nosotros qué ocurre precisamente con un ejemplo en donde el método indirecto falla, pero que la conclusión no tiene sentido con la intuición. Muy bien. Entonces, consideremos nosotros el sistema no lineal, que está dado por x' igual a f de x menos x a la 3. Muy bien. Nos damos cuenta claramente que este sistema de acá presenta un punto de equilibrio en x equilibrio igual a 0, ¿verdad? Porque cuando x es igual a 0, pues x' es igual a 0 y el sistema deja de evolucionar. Bueno, intuitivamente, ¿verdad? Si lo queremos ver nosotros de esta forma, este sistema debería ser asintóticamente estable. ¿Por qué razón? Bueno, si nosotros consideramos el sistema LTI escalar trivial, este de acá, ¿verdad? Tenemos nosotros x' igual a menos x, y nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, nos vamos a dar cuenta que la solución está dada por x de t e a la menos t, ¿verdad? Multiplicado aquí por la condición inicial. Muy bien, entonces nos damos cuenta de que este es un sistema asintóticamente estable. Es más, cuando estamos hablando de sistemas LTI, la conclusión aquí es que este es un sistema globalmente, exponencialmente, asintóticamente estable. Bueno, ¿qué pasa si nosotros utilizamos entonces x al cubo? Pues si ustedes se dan cuenta, es agarrar pues menos x y multiplicarlo por x al cuadrado. Quiere decir, ¿verdad?, que este número, o sea, si x es 2, x a la 3 estaría siendo, ¿verdad?, 2 a la 3, 8. Quiere decir de que x a la 3 es un número mucho más grande. Si nosotros utilizamos ese argumento para hablar de convergencia, ¿verdad?, estamos diciendo nosotros que básicamente ese término que está en el lado derecho de la ecuación diferencial es mucho más grande y es igualmente negativo. Esto, si ustedes lo quieren considerar así de forma intuitiva, esto es como que si estuviéramos considerando un sistema que es una masa puntual con masa unitaria, ¿verdad?, con gravedad digamos que normalizada de todo el asunto, y que está sometido a una fricción lineal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos x a la 3? Pues sería una fricción no lineal que inclusive tendría como que más viscosidad, es decir, el sistema debería de frenar mucho más rápido. Por ende, entonces este sistema menos x a la 3 debería de converger mucho más rápido a 0. Esto es intuitivamente hablando, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto tiene sentido, o sea que el sistema debería de converger mucho más rápido a 0. Entonces tratemos de demostrar eso utilizando el método indirecto, ¿verdad? Y aquí es qué ocurre al emplear el método pero indirecto. Esto es un typo. ¿Qué ocurre al utilizar el método indirecto? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre al utilizar el método indirecto? Pues utilizamos nosotros la linealización del sistema, ¿verdad? Estamos haciendo nosotros básicamente definiendo z igual a x menos x equilibrio.
Derivamos con respecto de X, ¿verdad? Nuestro campo para encontrar el jacobiano, entre comillas. Evaluamos en el punto de equilibrio que es igual a 0 y multiplicamos por Z, ¿verdad? Estas nuevas coordenadas que representan la linealización. Pero nos damos cuenta que la respuesta es 0. Quiere decir que nuestro sistema aquí está haciendo Z' igual a 0 por Z. Si nosotros calculamos los eigenvalores de este sistema, nos queda a nosotros un único eigenvalor en lambda igual a 0. Entonces tenemos nosotros que este tiene parte real igual a 0 y por ende el sistema es marginalmente estable. Como es marginalmente estable, entonces nuestro sistema o nuestro punto de equilibrio no es hiperbólico y por ende no podemos concluir nada acerca del mismo utilizando el método indirecto. Entonces aquí era lo que les decía precisamente. Podríamos nosotros equivocadamente pensar que el hecho que el sistema es marginalmente estable o que no podamos concluir nada acerca de la estabilidad asintótica del sistema ni inestabilidad, podríamos decir, bueno, o sea, si no es ni asintóticamente estable ni inestable, entonces debe ser estable o marginalmente estable. Pero no coincide con lo que estamos nosotros intuyendo de este sistema. Y es más, si ustedes hacen la simulación de este sistema, se van a dar cuenta que el sistema en efecto es asintóticamente estable. Entonces, el sistema realmente sí coincide con nuestra intuición, pero el método indirecto, nos damos cuenta, no nos está dando los resultados que nuestra intuición nos está dando a simple vista. Entonces, eso es problemático, porque a pesar de que, bueno, sí, pues podemos utilizar numéricamente este método. Entonces tenemos el problema de que precisamente esto no... O sea, necesitamos un método que coincida pues con nuestra intuición, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para establecer el método directo, ¿no? El método directo va a resultar que va a utilizar cierta intuición de cómo es que el sistema, digámoslo así, va perdiendo el impulso a evolucionar, o si lo quieren ver así, el sistema va a ir como que más o menos perdiendo energía. No va a ser exactamente una noción pues formal de energía, porque no todos los sistemas van a estar correspondiendo a sistemas que podamos caracterizar utilizando energía, pero esta noción va a ser útil pues para nosotros. Entonces, vamos a precisamente tratar de desarrollar un poco las nociones básicas de este método utilizando un ejemplo de sistemas mecánicos, ¿verdad? En donde vamos a poder ver nosotros cómo es que estas nociones energéticas, básicamente, nos permiten a nosotros concluir algo acerca del comportamiento a largo plazo de nuestros sistemas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la intuición detrás de lo que estamos tratando de hacer nosotros? Bueno, vamos a considerar nosotros el ejemplo de un péndulo simple normalizado. Vamos a decir que está normalizado porque vamos a ver que todas las cantidades van a estar como que seleccionadas tal que toda la multiplicación de constantes de igual a 1, como para no estar acarreando la masa, la longitud, la gravedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a considerar nosotros un péndulo simple normalizado con fricción. Muy bien. ¿Por qué con fricción? Bueno, porque la idea detrás de lo que queremos nosotros pues demostrar
es que pues cuando un péndulo con fricción lo ponemos a funcionar, nos vamos a dar cuenta pues que eventualmente el sistema, si aquí está cabalmente al centro, eventualmente el sistema va a dejar de oscilar, ¿no? O sea, la fricción lo que va a estar haciendo con el sistema es que va a estar frenándolo, ¿verdad? Cada vez que da una oscilación, hasta que va a llegar a un punto en donde el sistema se va a dejar de mover completamente. Por esta razón es importante que nosotros consideremos el péndulo con fricción, porque si nosotros consideramos al péndulo sin fricción, nos damos cuenta que cuando el sistema empieza, continúa evolucionando, ¿verdad? Se queda oscilando indefinidamente, porque no hay ninguna fuerza, digámoslo así, no conservativa que le esté quitando esa energía cinética. Bueno, y aquí es una cosa bien importante, porque ahorita vamos igual como que a cerrar el ejemplo, ¿verdad? Pero sí es bien importante que entendamos qué es lo que estamos estableciendo aquí. Más que todo porque en sus cursos de física, típicamente ustedes hablan mucho de, más cuando ustedes desarrollaron estos métodos de energía, hablaban mucho de sistemas conservativos, en donde hay una transformación perfecta entre energía potencial y energía cinética, ¿verdad? En este caso, démonos cuenta que si tuviéramos nosotros un sistema conservativo, ese sistema jamás deja de evolucionar. Y es precisamente el caso del péndulo simple sin fricción, porque nosotros soltamos el péndulo y ese péndulo sigue evolucionando indefinidamente. Entonces, esa sí va a corresponder a un tipo de estabilidad, pero no es la que nos interesa platicar por el momento, dado el método, sino que nosotros queremos encontrar alguna otra forma, ¿verdad? Esa es la idea detrás de este ejemplo. Queremos encontrar alguna otra forma de hablar de convergencia asintótica a un punto de equilibrio sin caer a hablar otra vez en polos, ¿verdad? En linealización. Entonces queremos nosotros desarrollar una forma pues intuitiva que tome en consideración convergencia asintótica. Entonces aquí estamos haciendo ingeniería inversa. Yo sé que el péndulo simple con fricción eventualmente se deja de mover. O sea, eventualmente llega a estar verticalmente hacia abajo. Quiere decir, eventualmente llega a un punto de equilibrio y se deja deja de evolucionar el sistema. Entonces, dado que sabemos que ocurre eso, ¿cómo podemos nosotros describir ese comportamiento utilizando algo que no sea linealización ni la noción de polos? Muy bien. Bueno, entonces establezcamos las cantidades que tengamos acá. Pues nos damos cuenta, tenemos nuestro sistema dinámico, tenemos el punto de equilibrio en 0, 0, cuando está el péndulo verticalmente hacia abajo, ¿no? Y sabemos pues que conforme el tiempo avanza, el péndulo va a tender a dejar de oscilar y va a llegar a este punto de equilibrio. Es decir, nosotros tenemos la garantía, ¿verdad?, de que cuando el tiempo tiende a infinito, sabemos nosotros que x de t va a tender básicamente a este punto de equilibrio. Entonces, ya con este comportamiento precisamente podemos nosotros como que inferir a priori que ese punto es localmente asintóticamente estable, porque eventualmente llegamos ahí con una convergencia asintótica. Entonces, dado que conocemos eso, tratemos nosotros de describir esto sin utilizar, como les digo, polos, y tratando de encontrar un poco de intuición acerca de qué está ocurriendo con la energía del sistema. Bueno, entonces vamos a querer nosotros básicamente codificar en términos físicos, es decir, utilizando cantidades físicas, la estabilidad de este punto. Y como ya lo empezamos a describir anteriormente, lo que causa que este péndulo deje de oscilar eventualmente es esa fuerza de fricción que le estamos nosotros colocando. La fricción le va a estar robando energía cinética al sistema durante cada oscilación, ¿verdad?, hasta que eventualmente el sistema se queda sin energía cinética, ¿verdad?, y la fricción causa que el sistema se quede completamente
estático. Lo que está pasando entonces es de que esa fuerza de fricción está actuando como una fuerza no conservativa, que lo que está haciendo, y por la misma definición de no conservativa, le está quitando energía al sistema. Muy bien, entonces lo que estamos viendo aquí es que el sistema de alguna forma está perdiendo energía. Recordemos de hace un par de lecciones atrás que nosotros sabemos cómo codificar la noción de energía utilizando las nociones de Euler-Lagrange, y teníamos que la energía era simplemente pues la suma, a diferencia del lagrangiano que es la resta, la energía pues es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Recordemos que esto, como al final de cuentas para nuestro sistema, sabemos nosotros que para nuestros sistemas mecánicos nuestro vector de estado está formado por las coordenadas generalizadas y las velocidades generalizadas. Entonces obviamente la energía es una cantidad que depende tanto de Q como Q', igualmente la energía cinética y pues la energía potencial. Muy bien. En este caso particular, ¿verdad? Nuestra energía pues cinética es un medio de la masa por la velocidad por la velocidad tangencial al cuadrado. O sea, esto de aquí es básicamente un medio masa por la velocidad tangencial al cuadrado. Nos acordamos que como todo esto está normalizado, la masa es 1. Luego la velocidad tangencial estaría siendo pues básicamente L por teta prima, todo esto al cuadrado. Yo sé que L es 1 porque es un péndulo normalizado y que teta prima es x2, entonces esto es x2 al cuadrado y nos queda un medio de x2 al cuadrado. Luego nos quedaría a nosotros básicamente la energía potencial sería mgh. Bueno, esto de aquí está siendo mgh. Entonces yo sé que básicamente mg, bueno, aquí nos estaría quedando a nosotros menos mgl por el coseno de teta. Sabemos nosotros que mgl están normalizados tal que esto se haga igual a 1. Entonces nos estaría quedando menos coseno de x1. Entonces esta es la energía del sistema. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con la energía del sistema conforme este va evolucionando? Pues va a ir disminuyendo, porque lo que está haciendo la fuerza no conservativa es que está restando la energía cinética al sistema y eventualmente por eso el sistema deja de evolucionar. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es de alguna manera pues evaluar esa pérdida de energía, ¿verdad? Entonces lo que debería estar ocurriendo es de que esta energía va a ir disminuyendo. O sea, básicamente el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la energía del sistema va a llegar a ser a la energía evaluada en el punto de equilibrio, porque eventualmente el sistema llega al equilibrio. Entonces la energía llega a ese equilibrio. Intuitivamente podríamos nosotros pensar de que, bueno, cuando el sistema llega a estar completamente en el equilibrio, o sea, cuando el sistema deja de evolucionar, la energía debería ser igual a 0, porque al momento del sistema no tener energía ya no se puede mover. Por esto no necesariamente va a ser el caso, porque la energía, recuérdense ustedes que está definida bajo cierto sistema de coordenadas. Entonces la energía o la cantidad, digámoslo así, escalar de energía va a ser consistente con su selección de coordenadas, en este caso con la selección de coordenadas generalizadas. Entonces puede ser de que esta energía no llegue a ser 0 en el equilibrio. Y si nosotros evaluamos precisamente la energía en el equilibrio, nos vamos a dar cuenta que nos queda a nosotros una energía de menos 1. Esto no como que coincide mucho con lo que queremos estar haciendo nosotros, porque quisiéramos nosotros que en el equilibrio la energía fuera 0, ¿verdad? O sea, queremos que en el equilibrio la energía sea igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer nosotros para tener esto es considerar
una función de energía un poco distinta y vamos a considerar nosotros una diferencia de energía, ¿verdad? Esta función de diferencia de energía la vamos a denotar nosotros utilizando la letra V mayúscula, ¿verdad? De X, y va a ser simplemente agarrar nuestra energía y restarle la energía en el equilibrio. Porque de esta manera nosotros vamos a saber o vamos a garantizar de que la función esta de desviación de energía evaluada en el equilibrio va a ser igual a 0. La ventaja de esta función de diferencia de energía es que nos va a estar indicando a nosotros qué tan lejos se va a estar nuestro sistema del equilibrio, porque sabemos que en el equilibrio la energía va a ser 0. Entonces, si tenemos nosotros un valor de 10, por ejemplo, sabemos que nos hace falta movernos pues 10 unidades de energía para llegar al origen 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos nosotros decir acerca de esta función de desviación de energía? Y podemos hacer la siguiente observación. Bueno, si nosotros utilizamos una aproximación de ángulo pequeño para el coseno de x1, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que básicamente podemos hacer que coseno de x1 es aproximadamente igual a, ¿verdad? Sería 1 menos 1 medio de x1 al cuadrado. Bueno, tenemos nosotros esa aproximación de ángulo pequeño, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos esto, nos quedaría pues menos 1 más 1 medio de x1 al cuadrado. Cancelamos el menos 1 con el más 1. Y nos quedaría a nosotros 1 medio de x1 al cuadrado más 1 medio de x2 al cuadrado. Esto estaría siendo básicamente 1 medio de x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. Y nos damos cuenta de que esta cantidad de acá es simplemente la norma del vector de estado al cuadrado, la norma euclidiana, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos darnos cuenta de que esta función de desviación de energía se puede aproximar a esta norma, básicamente, del vector de estado. ¿Qué conocemos nosotros acerca de la norma de un vector? Pues sabemos nosotros que es un número positivo siempre y cuando el vector sea distinto de 0. Entonces tenemos nosotros de que si esta desviación de energía involucra una norma, quiere decir que esta desviación de energía es un número que siempre es positivo, lo cual, digámoslo así, tiene sentido en términos energéticos, ¿verdad? O sea, la energía va a ser un valor escalar que debería ser siempre positivo, ¿verdad? Porque si tenemos energía, el sistema se mueve, y si no tenemos energía, el sistema no se mueve, ¿verdad? Intuitivamente sabemos que eso tiene sentido. Bueno, entonces decimos nosotros que esta función de desviación de energía es positiva, ¿verdad?, para todo x. Vamos a decir que localmente positiva porque esto es una aproximación de ángulo pequeño. Entonces, siempre y cuando la aproximación de ángulo pequeño pues funcione, tenemos que es igual a la norma y esto es positivo. Entonces va a ser positivo exceptuando para el caso cuando x sea igual a el equilibrio. ¿Por qué razón? Porque en este caso pues el equilibrio sería igual a 0. Entonces evaluamos la norma para este caso y nos queda igual a 0. Muy bien. Bueno, entonces tenemos nosotros que esta desviación de energía nos da una noción energética de qué tan lejos se encuentra el sistema del equilibrio. Y sabemos nosotros que eventualmente el sistema llegará al equilibrio. ¿Cómo podemos nosotros codificar este hecho, ¿verdad? O sea, que el sistema eventualmente llega al equilibrio, pero utilizando esta función de desviación de energía. Bueno, sabemos que si el sistema eventualmente llega al equilibrio, entonces la energía o la desviación de energía eventualmente llega a 0. Si la desviación de energía dijimos que por haberla representado mediante la norma es un número positivo, quiere decir de que el valor más pequeño posible que puede tomar es el valor de 0.
Quiere decir que va a empezar con una energía positiva. Esa energía positiva va a ir disminuyendo hasta que eventualmente llega a cero. Y al momento en que la desviación de energía llega a cero, nosotros tenemos la garantía de que el sistema está en el equilibrio. Es decir, ¿verdad? Si nosotros venimos y tenemos nuestro péndulo pues por acá, empieza tal vez digamos con una desviación de energía, no sé, igual a 10. Y conforme el sistema empieza pues a disminuir, digamos aquí tal vez ya la energía es 6, luego tal vez por acá la energía es 3, luego pues por acá la energía es 1, y eventualmente cuando llegó a estar pues verticalmente hacia abajo, la energía es 0. Entonces lo que vamos viendo nosotros es que si ploteáramos esta función pues de energía, lo que está pasando conforme se acerca al equilibrio en el tiempo es que esta energía va disminuyendo hasta que eventualmente va a llegar a 0. Y cuando llega a 0 tenemos nosotros la garantía de que el sistema entonces llegó al equilibrio. La energía está disminuyendo entonces. ¿Cómo podemos nosotros determinar algebraicamente o analíticamente que esta energía está disminuyendo? Pues podemos calcular la derivada. Si tenemos que esta es una función que está decreciendo, entonces la derivada tiene que ser estrictamente negativa, ¿verdad? Porque está decreciendo. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a calcular la derivada de la desviación de energía y ver si esta es efectivamente negativa. Si es negativa, quiere decir de que la energía va disminuyendo y eventualmente el sistema va a llegar al equilibrio. Bueno, entonces calculemos nosotros la derivada de la energía. Bueno, sabemos nosotros que la energía es una función que está compuesta, ¿verdad? Es una función de tiempo, pero no directamente. O sea, la energía depende del estado, que el estado depende del tiempo. Entonces, al momento de derivar con respecto del tiempo, nosotros tenemos que utilizar regla de la cadena, ¿verdad? O sea, y si yo quiero calcular derivada con respecto del tiempo, de la energía que depende del estado, que depende del tiempo, entonces derivo la energía con respecto del estado y multiplico por la derivada del estado con respecto del tiempo. Entonces me queda dv en dx por x'. Pero x' nos recordamos que es simplemente el campo vectorial. Pensemos nosotros f de x, u. En este caso vamos a considerar nosotros, para simplificarnos y dado que la estabilidad es una noción interna del sistema, o sea, es algo que el sistema presenta naturalmente y no necesariamente porque nosotros estamos generando alguna acción sobre el sistema. Vamos a ver más adelante que sí se pueden generar, ¿se acuerdan de los puntos de operación? Es simplemente nosotros influenciar el sistema para ver en dónde presenta sus equilibrios, ¿verdad? Pero en este caso, pues para simplificarnos y para coincidir con lo que Lyapunov planteó originalmente, vamos a obviar la parte de la entrada. Vamos a considerar simplemente un sistema dinámico autónomo. Entonces nos quedaría a nosotros básicamente dv de x por x'. dv de x es simplemente el gradiente traspuesta, que lo estamos multiplicando por el campo vectorial, y en este caso obtenemos nosotros esta cantidad de acá. Bueno, veamos por qué es que esto es igual a esto de acá. Bueno, el gradiente de nuestra energía en este caso estaría siendo, bueno, o sea, el gradiente como tal de nuestra energía estaría siendo dv con respecto de la primera variable de estado, dv con respecto de la segunda variable de estado. Como estamos usando la traspuesta del gradiente, tenemos nosotros básicamente dv de x1, dv de x2, y esto lo estamos multiplicando por el campo vectorial. El campo vectorial, recordemos que es x2 menos seno de x1 menos gamma x2.
Bueno, en este caso tenemos nosotros que como v de x era igual a 1/2 de la norma al cuadrado, esto es igual a 1/2 de x1 cuadrado más x2 cuadrado. Las derivadas parciales en este caso nos damos cuenta que son o sea, derivada parcial de b con respecto de x1, ¿verdad? Simplemente 1/2 de x1 por 2, entonces nos quedaría simplemente pues x1, y aquí nos quedaría x2. Entonces, de lo que estamos obteniendo nosotros acá es al momento de hacer esta multiplicación. Bueno, y aquí, perdón, creo que aquí lo estamos haciendo. Vamos a ver. Aquí, exactamente. Bueno, sí, aquí, perdón, aquí lo que estamos usando es solo para que esto sea congruente con lo que estamos haciendo. Perdón. Aquí estamos usando no la aproximación, sino que la energía que teníamos originalmente. Entonces la energía que tenemos nosotros realmente es 1/2 de x2 al cuadrado menos coseno de x1 más 1. Bueno, entonces cabalmente, ¿verdad? Cuando sacamos nosotros la derivada parcial de con respecto de x1, nos quedaría a nosotros menos coseno de x1 derivada con respecto de x1, sería seno de x1. Y la parcial con respecto de x2, pues ahí sí sería x2. Bueno, entonces tenemos nosotros precisamente tenemos básicamente pues el producto interno entre estos dos vectores. Y es simplemente pues multiplicar este de acá por este de acá y este de acá por esto de acá. Nos queda entonces x2 seno de x1, ¿verdad? Menos x2 seno de x1 menos gamma x2 al cuadrado, ¿verdad? Tenemos nosotros que se cancela esta cantidad con esta cantidad y por ende la derivada es menos gamma por x2 al cuadrado. Gamma es un número positivo, entonces menos gamma es un número negativo. x2 al cuadrado es un número positivo siempre y cuando x2 sea distinto de 0, ¿no? Cuando x2 sea distinto de 0. Entonces logramos verificar que la energía es negativa. Por lo tanto, la energía del sistema efectivamente está disminuyendo conforme avanza el tiempo. Bueno, entonces la energía del sistema está disminuyendo hasta llegar al equilibrio, ¿verdad? En donde en el equilibrio llega entonces a que la energía es igual a 0. Entonces ya no puede seguir disminuyendo porque 0 es el valor más pequeño de energía posible. Llegó a la mínima energía posible. Entonces se queda ahí. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Verdad? Entonces, quiero que pasemos a esta simulación en MATLAB, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a visualizar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? En este caso. Primero voy a voy a graficar la versión aproximada de la energía, porque esto va a ser un poco más fácil la visualización. O sea, voy a estar utilizando la energía que era aproximadamente igual a 1/2 de la norma del vector de estado. Entonces quiero que nosotros observemos qué es lo que está ocurriendo acá. Muy bien. Entonces veamos qué es lo que está ocurriendo pues en esta situación de acá.
Lo que estamos haciendo, ¿verdad? En el lado derecho tenemos cómo evoluciona el péndulo en el tiempo, visualmente. Y en el lado izquierdo estamos nosotros visualizando, básicamente. Son varias cosas. Tenemos nosotros abajo, en el piso, las variables x1, x2. En el piso tenemos nosotros básicamente el diagrama de fase, ¿verdad? Es el espacio de estados del sistema, en donde el eje X corresponde a la posición del péndulo y el eje Y corresponde a la velocidad. Nosotros sabemos, de lo que ya hemos visto, que al efectuar una simulación, básicamente podemos visualizar nosotros una trayectoria en el espacio de estados, ¿verdad? En este caso, esta trayectoria en el espacio de estados nos muestra a nosotros que, como en forma de espiral, convergemos hacia el origen, hacia el punto de equilibrio. Lo que estamos haciendo ahora entonces es que estamos colocando encima esta función de energía. Esta función de energía en este caso particular, recuerden que es un escalar, es una función escalar pero multivariable. Es una función escalar que depende de la posición y de la velocidad del péndulo. Quiere decir que dependiendo de dónde esté en el espacio de estados el péndulo, esta función de energía le asigna un valor escalar positivo, ¿verdad? Que nos está diciendo, bueno, cuál es la energía del sistema en ese punto. Como es una función de diferencia de energía, nos está diciendo también qué tan cerca estamos del equilibrio. Mientras más alta sea la energía, más lejos estamos del equilibrio. Bueno, lo que hacemos entonces es que cuando sacamos la derivada, básicamente cuando nosotros evaluamos esa función de energía conforme evoluciona el sistema, lo que estamos haciendo es que estamos generando una proyección de la trayectoria del sistema en el espacio de estados a esta superficie y estamos evaluando qué ocurre con esa proyección, con esa trayectoria. Y nos estamos dando cuenta en este caso, ¿verdad?, que la trayectoria acá está convergiendo también hacia el centro de esta superficie. El centro de esta superficie está precisamente en donde la energía o la diferencia de energía vale 0, que precisamente coincide con el punto de equilibrio. Aquí nos vamos a dar cuenta por qué es que es importante que esta función entonces fuera siempre positiva, ¿verdad? ¿Por qué es que es importante que tengamos nosotros, por ejemplo, esta aproximación de esta función como que si fuera una norma? Porque esta función que corresponde a la norma nos da a nosotros una como que función cuadrática, una como parábola, ¿verdad? Mejor dicho, nos da como que un bowl que sabemos nosotros que tiene algún fondo definido y que es un bowl que es consistente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, piensen ustedes que lo que estamos haciendo nosotros entonces es que yo tengo a mi péndulo. Yo sé que el péndulo tiene un punto de equilibrio que está cabalmente en el origen, en el centro. Lo que estoy haciendo es que estoy colocando un bowl cabalmente ahí en ese centro. Y estoy tirando una pelotita adentro de ese bowl. Y estoy viendo cuál es el comportamiento de la trayectoria de esa pelotita adentro del bowl. Si la pelotita eventualmente llega al fondo del bowl, quiere decir entonces que el sistema está perdiendo energía y por ende el punto final del bowl, digámoslo así, o al punto donde la pelotita deja de moverse, es un punto de equilibrio asintóticamente estable, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿no? Estamos como que superponiendo una superficie, en este caso, ¿verdad? Porque sí estamos hablando todavía en 3 dimensiones, pero en el caso general es una hipersuperficie. Entonces colocamos una superficie que la idea es que tenga forma de bowl. ¿Por qué razón que tenga forma de bowl? Porque si se cumple con eso, entonces esta función me da a mí una noción generalizada de energía. Entonces, si yo puedo mostrar que el sistema pierde energía y eventualmente llega a un punto en donde la energía es mínima, es decir, la energía es 0, mi sistema entonces va a ser asintóticamente estable alrededor de ese punto de equilibrio. Y las otras nociones de estabilidad van a ser similares.
Por ejemplo, si tenemos nosotros que el sistema es solamente estable, lo que nos va a decir es de que va a ser un bowl como que un poco raro, porque va a tener tal vez una como gradita, en donde el sistema, en lugar de llegar hasta el fondo del bowl, se va a quedar como que en una gradita, como que oscilando alrededor, siempre moviéndose en el bowl, pero nunca llegando hacia el fondo. Bueno, entonces espero que esta visualización sí se vea clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros básicamente con esta función de energía, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros estamos evaluando básicamente qué ocurre con este sistema en esta superficie? Dicho de otra forma, ¿verdad? Y esta es una forma un poco más avanzada de verla, pero es una intuición también bastante útil, es que nosotros estamos mapeando nuestro sistema, en este caso de 2 dimensiones, a un sistema más pequeño de una dimensión que vive adentro de esta superficie, y estamos viendo cómo evoluciona este sistema adentro de esta superficie, este sistema de una dimensión. Lo que estamos diciendo es de que la evolución de este sistema más simple es equivalente en términos de estabilidad a la evolución del sistema completo. Eso es lo que estamos diciendo acá, básicamente. Bueno, ahora les quisiera mostrar rápidamente solo cómo se ve la función de energía, no la aproximada, sino que la función de energía real, la que utilizamos, la que tiene un medio de x2 al cuadrado menos coseno de 1, coseno de x1 más 1. Y va a tener la siguiente forma. Lo interesante de acá es darnos cuenta que, bueno, esta función ya no es un bowl como tal. Pero si lo vemos de una manera suficientemente local, o sea, si nos acercamos lo suficiente, tiene un comportamiento similar al de un bowl. O sea, no es un bowl general en todos lados, pero si nosotros nos acercamos lo suficiente, nos damos cuenta de que es suficientemente parecida a un bowl. Nos damos cuenta que más o menos en esta región de acá parece precisamente el comportamiento de un bowl, ¿no? Entonces casi que lo que estamos diciendo acá es, bueno, siempre y cuando la pelotita nosotros la tiremos adentro de este pedazo de la superficie que parece bowl, la pelotita va a llegar eventualmente hasta el final de este bowl. Obviamente si nos salimos nosotros de este bowl, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este caso particular la energía son como que un montón de bowls consecutivos. Si se dan cuenta, casi que hay un bowl en cada uno de los ojos del péndulo. Entonces, en este caso, digamos, si la pelotita hubiera empezado más que todo pues cerca de acá, se va para este bowl y llega al otro ojo del péndulo, ¿verdad? Pero si lo vemos aquí localmente, ¿verdad? Tenemos nosotros que llegamos al final de este pedazo como de bowl que tenemos nosotros acá. Aquí vemos otra cuestión también interesante, y es que utilizando este tipo de superficies vamos a poder ver nosotros qué tan cerca o qué tan lejos tenemos que tirar la pelotita para precisamente utilizar el comportamiento del bowl. Es decir, si nosotros tiramos la pelotita lo suficientemente cercano a este bowl, entonces el bowl funciona y llegamos a este punto de acá. Sin embargo, si nosotros lo tiramos muy lejos, puede ser que caigamos cabal aquí en esta orilla, ¿verdad? En donde no sabemos si se va a ir para acá o si se va a ir para acá. Entonces, la ventaja es que, a diferencia de lo que veíamos nosotros en el caso del diagrama de fase, en donde nosotros pues solo veíamos una tendencia general del comportamiento del sistema, aquí podemos más o menos nosotros estimar qué tan cerca o qué tan lejos podemos tirar la pelotita de los bowls para que el sistema eventualmente llegue a cierto punto de equilibrio, ¿verdad? Esta noción va a ser importante para nosotros más adelante. Muy bien. Bueno, entonces, en conclusión, lo que llegamos a ver nosotros es que fue posible mostrar la estabilidad de un punto de equilibrio bajo una noción energética, ¿verdad? En este caso particular, esta función de diferencia de energía es un ejemplo de lo que se conoce más generalmente como una función de Lyapunov. Y estas funciones de Lyapunov son la base de lo que se conoce como el método directo de Lyapunov.
Entonces establezcamos ya el método. Bueno, tenemos nosotros primero que definir qué es entonces formalmente una función de Lyapunov. Entonces nos dice a nosotros lo siguiente: sea v de x, ¿verdad? Una función que mapea un vecindario de R de n a R. Quiere decir que estamos haciendo nosotros un mapeo de un pedazo de espacio de estado a un escalar, que era básicamente lo que estábamos haciendo nosotros en la simulación, ¿verdad? Teníamos nosotros el espacio de estado aquí en el piso. Veíamos nosotros, por ejemplo, que un pedazo de acá estaba siendo pues como que mapeado básicamente a una como que a un como bowl, si lo quieren ver ustedes así. Más o menos algo así. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad? Mapeamos, o esta función entonces mapea un pedazo del espacio de estado a un escalar, ¿verdad? O sea, nos da una hipersuperficie en el espacio de estados, ¿verdad? Una función continua con primeras derivadas parciales continuas en un vecindario de D. Quiere decir que tiene que ser una función suave, una función continua, ¿cómo se llama? Continua diferencial se llama eso, ¿verdad? Que por lo menos tiene las primeras derivadas definidas. Adicionalmente, vamos a suponer nosotros que V es positiva definida. Positiva definida nos dice básicamente que es como un número positivo, estrictamente positivo. Quiere decir de que cumple con una condición de mayor a 0, estrictamente mayor a 0, no mayor o igual a 0, sino que mayor a 0. Entonces, una función es positiva definida si nosotros decimos que es siempre positiva, exceptuando para el valor de 0, en donde puede valer 0. Pero si esa función se evalúa en cualquier otro punto que no sea 0, entonces es positiva. Eso es positiva definida. Tenemos otras nociones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también la noción de positiva semidefinida. Positiva semidefinida, por ejemplo, definida, estaría siendo una función pero que cumple mayor o igual. Tenemos negativa definida, estrictamente negativa, y negativa semidefinida también, donde es menor o igual a 0, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando este tipo de funciones pues de aquí en adelante. Bueno, entonces si tenemos nosotros eso, ¿verdad? Básicamente una función, una hipersuperficie en el espacio de estados, ¿verdad? Que sea diferenciable continua en un vecindario de D, y tenemos que es una función positiva definida, entonces esa función se conoce como un candidato de función de Lyapunov. No es una función de Lyapunov, sino que es un candidato de función de Lyapunov. ¿Por qué razón? Porque se va a llamar función de Lyapunov solo cuando cumpla con lo que vamos a llamar el teorema de Lyapunov, ¿verdad? Bueno, tenemos nosotros que existen, para ponerles algunos ejemplos, algunos candidatos populares de funciones de Lyapunov. Y aquí vamos a ver nosotros precisamente el principal problema que tienen esta metodología basada en funciones de Lyapunov. Bueno, vamos a ver nosotros que cuando establezcamos el teorema de estabilidad de Lyapunov utilizando funciones de Lyapunov, lo que nos va a decir a nosotros es que si existe un candidato de Lyapunov que cumpla con, entonces el sistema es asintóticamente estable alrededor de ese punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Pero el problema es si existe, ¿verdad? Porque es una conclusión, y digamos es una cosa que ocurre bastante en matemática, ¿verdad? Que hay veces muchos teoremas o muchas conclusiones que son no constructivas, o que, por ejemplo, a veces nos indican de existencia, pero no nos indican de cómo encontrarlo. Es decir, o sea, esto existe, ¿verdad? Cómo lo encontramos es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y sí que es una cuestión muy como que
abstracta, ¿verdad? Teórica, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, sería, bueno, que ustedes logren demostrar, ¿verdad? Que existe una persona, qué sé yo, en Australia que se ve exactamente igual a ustedes y que se llama, no sé, para darles una idea, no sé, John, por ejemplo. Digamos, ustedes saben, ¿verdad? Que hay alguna persona tal vez o por ejemplo, digamos, tal vez estadísticamente hablando, ¿verdad? Algún familiar, digamos, de algunos de sus antepasados, ¿verdad? Tuvo un par de hijos, uno de sus hijos se quedó aquí en Guatemala, otro se fue a Australia, ¿verdad? Luego se casaron con personas físicamente pues muy similares, entonces tuvieron un hijo o una hija, y más o menos en la misma como que época, como que entonces saben ustedes que existe esta persona. Pero el hecho de que saben que existe y que esté por ahí no les dice dónde específicamente encontrarlo, ¿verdad? Ustedes saben que, inclusive aquí saldrían bastante información, porque saben que está tal vez en Australia, pero no saben exactamente su dirección, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Eso es como que de esas conclusiones que hay en matemática, ¿verdad? En donde dicen, bueno, existe, pero cómo encontrarlo es otra cosa, ¿verdad? O sea, el teorema nos dice que existe, más no cómo encontrarlo. Entonces, ese es un problema precisamente grande con las funciones de Lyapunov, ¿verdad? Porque nos dice a nosotros que si existe y cumple con esto, entonces esto. Pero no nos dice a nosotros cómo encontrar estas funciones de Lyapunov. Esto causa entonces que haya un gran problema de cómo encontramos funciones de Lyapunov. Para ciertos tipos de sistema tenemos un poco más idea de cómo encontrar estas funciones de Lyapunov, ¿verdad? Pero para otros sistemas es completamente desconocido. Y es más, o sea, han habido personas que han hecho carrera siendo buenos para encontrar funciones de Lyapunov. Es más, o sea, en muchos casos, hasta encontrar una función de Lyapunov que demuestre algo acerca de algún sistema, de algún controlador, amerita una publicación publicar un paper, ¿no? O sea, tan importante es eso de encontrar funciones de Lyapunov. Recientemente se han ido desarrollando métodos numéricos, ¿verdad? Basados en optimización para encontrar aproximaciones de funciones de Lyapunov, ¿verdad? Pero igual siempre se busca, ¿verdad? Tener una forma pues analítica de estas funciones de Lyapunov, ¿verdad? Y eso es lo que es muy muy difícil de hacer. Entonces vamos a tener nosotros 3 candidatos populares, y en nuestro caso particular, cuando se les dé algún problema para mostrar la estabilidad utilizando funciones de Lyapunov, prueban ustedes estos casos, y si no funcionan, lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? No vamos a estar buscando y rebuscando más funciones de Lyapunov para que esto funcione, ¿verdad? Sino que si no funciona con esto, ahí lo dejamos, porque va a ser muy difícil pues mostrar que o encontrar una función de Lyapunov. Bueno, la primera, que es la más sencilla y que fue la que aproximamos en el último ejemplo, es simplemente utilizar la norma del vector de estado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque es positiva definida, ¿verdad? Es fácil de derivar, cumple con ser un buen candidato de función de Lyapunov. Luego tenemos una versión un poco más general de esto, que es un producto cuadrático, se llama esto, que es la multiplicación de una matriz en medio, ¿verdad? Con el vector. Es básicamente como sacar una norma ponderada de cómo se llama, de este vector, porque nos aparecen los términos, por ejemplo, al cuadrado, pero con diferentes constantes y términos cruzados. Y esto va a ser el caso siempre y cuando que esta matriz P sea positiva definida, ¿verdad? Esto de acá nos dice a nosotros que es una matriz positiva definida. Este tipo de matrices son matrices tal que si nosotros establecemos, por ejemplo, Z es un vector, nos dice a nosotros que el producto cuadrático es mayor que 0 para todo x distinto de 0. O bien nos dice a nosotros, otra forma de decir que es una matriz positiva definida, nos dice a nosotros que básicamente todos sus eigenvalores son reales y positivos, ¿verdad?
positivos. Este es un símbolo que es como un mayor que, pero está como que más como que estilizado. Algo así es, ¿verdad? Otra cosa importante es que estas matrices positivas definidas son simétricas, ¿verdad? Bueno, existen también matrices positivas semidefinidas en donde esta condición es igual, solo que es mayor o igual a 0. Existen también negativas definidas, que esto es igual pero menor que 0. Y negativas semidefinidas, que son menores o iguales a 0 en el producto cuadrático. Finalmente tenemos nosotros esta función de diferencia de energía, que esta funciona muy bien para sistemas mecánicos, ¿verdad? Donde agarramos básicamente la energía del sistema y le restamos la energía en el origen en este caso, o bien en el punto de equilibrio de nuestro interés. Bueno, ya con un candidato de función de Lyapunov apto, podemos nosotros entonces someterlo a prueba utilizando el teorema de estabilidad de Lyapunov, que nos dice a nosotros entonces, sea X equilibrio igual a 0 un punto de equilibrio del sistema dinámico no lineal autónomo. Y aquí es una cosa importante, ¿verdad? El teorema de Lyapunov se plantea siempre con un equilibrio en el origen. Obviamente nos damos cuenta que no todos los sistemas van a presentar sus equilibrios en el origen, ¿verdad? Inclusive si es un punto de operación que nosotros estemos forzando, probablemente no va a ser en el origen. Pero el teorema de Lyapunov se plantea en el origen. Lo que vamos a hacer entonces es que más adelante vamos a ver una técnica que nos va a permitir a nosotros poder trasladar cualquier punto de operación, cualquier punto de equilibrio a el origen. Y nos va a permitir entonces, para ese nuevo sistema con el origen trasladado, digámoslo así, nos va a permitir aplicar el teorema de estabilidad de Lyapunov a ese sistema, ¿verdad? Siempre cumpliendo de que estamos aplicando esto a el origen. Entonces nos dice sea X equilibrio igual a 0, un punto de equilibrio de X' igual a f de X. Tenemos nosotros este vecindario, ¿verdad? Esta porción del espacio de estado, en donde adentro de esa porción tiene que estar el equilibrio. F tiene que ser diferenciable continua en D, y v de X es un candidato de función de Lyapunov. Típicamente nosotros vamos a ver de que si aquí está el espacio de estados, ¿verdad? Aquí está el equilibrio. Entonces el vecindario que vamos a estar definiendo nosotros va a ser un círculo, ¿verdad? O una esfera o una hiperesfera de cierto radio alrededor del origen, ¿verdad? Entonces alrededor de esto nos vamos a dar cuenta de que f de X tiene que ser continua y diferenciable, v de X un candidato de función de Lyapunov, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces nos dice a nosotros lo siguiente: si la función es positiva definida para todo X que pertenece a D sin el origen, es decir, nosotros vamos a quitar el origen y vamos a evaluar, bueno, ¿cuál es el signo de V de la función del candidato de función de Lyapunov? ¿Cuál es el signo de ese candidato de función de Lyapunov en todo este vecindario? Y tiene que ser positivo, ¿verdad? Bueno, si se cumple que es positivo y que la derivada del candidato de función de Lyapunov es negativa semidefinida, es decir, es menor o igual a 0 para todo X adentro de este vecindario, entonces el equilibrio es estable, solamente estable. ¿Por qué razón? Precisamente porque esto es negativo pero semidefinido. Va. Nos dice a nosotros, si adicionalmente la derivada es negativa definida, o sea menor que 0 para todo X en D, quitando el origen, entonces el punto de equilibrio es localmente asintóticamente estable. Si se cumplen estas condiciones, entonces el candidato de función de Lyapunov deja de ser candidato y se denomina una función de Lyapunov, porque está mostrando la estabilidad local asintótica de algún punto de equilibrio. Este teorema de Lyapunov es bastante simple en el sentido de que
nos dice a nosotros solo cómo mostrar estabilidad y estabilidad asintótica local, más no directamente cómo mostrar inestabilidad, para empezar. Segundo, como dependemos de la selección de la función de Lyapunov, el hecho de cumplir la primera condición no necesariamente implica que el punto de equilibrio va a ser estable. ¿A qué me refiero con esto? Pues puede ser de que seleccionemos un mal candidato de función de Lyapunov y para este candidato el punto de equilibrio es simplemente estable. Pero si fuéramos un poco más minuciosos y buscáramos una mejor función de Lyapunov, puede ser entonces que hubiéramos encontrado una para la cual sí se cumpliera que fuera asintóticamente estable. Esto es otra de las complicaciones del método, ¿verdad? Porque entonces, hasta que nosotros concluyamos, o sea, la única conclusión certera es cuando nosotros logramos probar que es asintóticamente estable, ¿verdad? Si nosotros llegamos a probar que solamente es estable, pues es una conclusión que no nos sirve de mucho, porque podría ser que exista alguna función de Lyapunov para cual el sistema sí sea asintóticamente estable. El problema es que no sabemos cómo encontrarla. Muy bien. Bueno. Entonces, esto es un poco complicado. Como les digo, es bastante información la que hemos establecido. Entonces, veamos algunos ejemplos para entender esto de una manera pues más clara. Bueno, vamos a ver primero este ejemplo que nos dice considera el sistema no lineal, ¿verdad? Y este ejemplo se llama fallo en el método directo, en el método indirecto. Bueno, entonces tenemos este sistema no lineal, ¿verdad? Epsilon mayor que 0. Tenemos que el sistema posee un punto de equilibrio en el origen, x' igual a 0. Veamos cuál es la conclusión utilizando el método indirecto. Si utilizamos el método indirecto y nosotros linealizamos este sistema alrededor del origen, nos queda a nosotros este sistema de acá, el cual al sacarle los eigenvalores nos presenta eigenvalores en más y menos j. Quiere decir que este punto de equilibrio es un punto de equilibrio no hiperbólico y por ende no se puede concluir nada acerca del sistema utilizando el método indirecto. Entonces tratemos nosotros de concluir al respecto utilizando el método directo. Bueno, entonces con el método directo vamos a colocar nosotros nuestro sistema, que es igual a x2 menos x1 menos epsilon x1 cuadrado x2. Este es nuestro sistema, ¿verdad? Esto es igual a f de x. Bueno, entonces tratemos de ver qué ocurre con este punto de equilibrio utilizando el método directo. Bueno, vamos a simplificarnos la vida y vamos a utilizar el candidato de función de Lyapunov más sencillo, ¿verdad? El que es utilizando la norma al cuadrado. Esto es entonces un medio de x1 al cuadrado más un medio de x2 al cuadrado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que encontrar cuál es la derivada de esta función, de este candidato de función de Lyapunov y ver si cumple con lo que nosotros pues queremos. Muy bien. Bueno, tenemos entonces la derivada. Va a ser igual entonces a dv de x por dx de t. Esto es igual entonces a el gradiente de bx traspuesta por f de x. El gradiente traspuesta va a ser dv de x1, dv de x2 y esto multiplicado por f, bueno, producto interno f de x. Nos queda entonces a nosotros el gradiente, estaría siendo parcial de b con respecto de x1 es x1, parcial de b con respecto de x2 es x2. Por eso es que es bien fácil usar la norma del vector. Y aquí nos quedaría menos x1 menos epsilon x1 cuadrado x2 x2. Producto interno nos dice entonces multiplicamos esto por esto
esto por todo esto. Nos queda entonces x1, x2 menos x1, x2 menos epsilon x1 cuadrado, x2 al cuadrado. Cancelamos, cancelamos. Nos queda entonces menos epsilon x1 cuadrado, x2 al cuadrado menor que 0. Bueno, entonces veamos. Bueno, nuestro espacio de estados es x1, x2. Y aquí está nuestro equilibrio en 0. Bueno, definamos entonces nosotros la región D. Bueno, la región D nos dice a nosotros que va a ser una región que nosotros la tenemos que seleccionar como un subconjunto del espacio de estados. Vamos a seleccionarla como un subconjunto del espacio de estados o una región en el espacio de estados a conveniencia, porque lo que queremos hacer nosotros es garantizar que en esa región el candidato de función de Lyapunov sea positivo definido, sea positiva definida. En este caso, démonos cuenta de que no tenemos ninguna restricción, porque cuando nosotros definimos básicamente, ¿verdad?, el candidato de función de Lyapunov como la norma, nos damos cuenta de que esta norma, o sea, que esta función de Lyapunov va a ser siempre positiva, sin importar en dónde estemos en el espacio de estados. Entonces, con respecto de la función de Lyapunov no tenemos nosotros, pero con respecto del candidato como tal no tenemos restricciones. Las restricciones pueden estar, sin embargo, también con respecto de la derivada, porque si se dan cuenta, tenemos que cumplir también que la derivada sea menor o igual a 0 para todo x en D, y adicionalmente vamos a querer también de que la derivada sea menor a 0 para todo x en D quitando el origen. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿será que existe alguna restricción para la derivada? O sea, ¿será que existe alguna restricción en qué valores tiene que tomar x1 y x2 para que la derivada sea negativa definida? Y nos damos cuenta que no. Aquí para cualquier valor de x1 y valor de x2, x1 cuadrado es positivo, x2 cuadrado es positivo, epsilon es positivo, entonces al multiplicar tres números positivos me queda un número positivo y al multiplicar un número positivo por menos me queda un número negativo. Esto quiere decir de que tanto v como v' van a ser positiva definida y negativa definida respectivamente, sin importar en dónde estemos en el espacio de estados. Entonces, en este caso, nuestra región D es todo el espacio de estados, ¿verdad? No hay ninguna restricción, básicamente. O sea, no sería un subespacio, no sería un subconjunto, sino que sería exactamente igual, ¿verdad?, a R2 en este caso. Muy bien. Entonces, hagamos la evaluación de las características. Nos pregunta a nosotros la primera pregunta. ¿Será que b de x es positivo? O sea, b de x positivo definido para todo x en D quitando el origen. Va. Y aquí es solamente quitando el origen, ¿verdad? Consideramos todo lo que está alrededor. Y si nosotros evaluamos b en cualquiera de estos puntos, nos damos cuenta de que al quitar el origen, que vale 0, todos los demás puntos hacen que b tenga un valor positivo. Entonces aquí tenemos nosotros sí. Bueno, la otra pregunta que nos hace la primera condición es, ¿será que b' de x es menor o igual a 0 para todo x en D? Va, D es todo, incluyendo el origen. Entonces nos damos cuenta de que, pues efectivamente, si nosotros agarramos el origen, b' vale 0. Y si agarramos algún punto que está distinto del origen, b' vale menor que 0. Entonces se cumple la condición b' de x menor o igual a 0. Sí. Entonces la conclusión acá es que x' es estable. Va. Ya concluimos que es estable, ¿verdad? O sea, eso es como que lo mínimo. Ahora tenemos que verificar si es asintóticamente estable. Entonces preguntamos,
¿será que b' de x es menor que 0 para todo x en D, quitando el origen? Entonces, quitando el origen, si nosotros evaluamos b', tenemos nosotros que siempre va a ser un número negativo. Entonces, por ende, esto es sí. Y la conclusión entonces es que x' es entonces localmente asintóticamente estable. Se dice que es localmente porque esta noción de localidad va a ser precisamente porque siempre se dice con que x pertenezca a D, ¿verdad? Entonces esa región D es la que da esta noción de localidad. O sea, siempre y cuando estemos adentro de esa localidad, pues podemos hacer esta conclusión. Bueno, este caso de aquí estaba muy sencillo, ¿verdad? En el sentido de que pues funcionó para cualquier valor de x. Entonces quiero que hagamos ahora un problema en donde sí hay que ser un poco más inteligente al momento de seleccionar esta región D. Bueno, entonces nos dice aquí especificando D. Nos dice considera el sistema no lineal escalar, ¿verdad? El sistema posee un punto de equilibrio en el origen, ¿verdad? Y queremos encontrar cuál es la estabilidad de ese punto de equilibrio. Entonces tenemos nosotros x', f de x igual a x al cuadrado menos 1. Y nuestro origen es x' igual a 0. Muy bien. Bueno, entonces igual, ¿verdad? Utilicemos el candidato de función de Lyapunov más sencillo. E igual, evaluemos la derivada. Nos quedaría entonces db en dx multiplicado por x', que es f de x. Entonces nos queda aquí pues x que multiplica a x al cuadrado menos 1. Entonces todo esto es igual a x al cuadrado menos 1. Bueno, entonces aquí ya nos damos cuenta, ¿verdad? De un caso en donde ya no está tan claro, porque cuando hacemos la pregunta que si esto es menor que 0, nos vamos a dar cuenta que la respuesta depende de la selección de D. Porque démonos cuenta de lo siguiente. Si nosotros graficamos esta derivada, o sea, si nosotros agarramos y graficamos la derivada del candidato de función de Lyapunov, nos vamos a dar cuenta que el comportamiento es el siguiente. Tenemos una función que se comporta de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nosotros varias cosas, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Tenemos nosotros que en este punto de acá y en este punto de acá, b de x vale 0. Pero nos acordamos que b de x puede valer 0 solamente en el origen, ¿verdad? O sea, solo aquí puede valer b de x igual a 0. Pero tenemos otros dos puntos en donde vale igual a 0. Luego tenemos nosotros regiones, por ejemplo esta región de acá y esta región de acá, en donde, donde tenemos que b' es menor que 0. Pero tenemos también nosotros dos regiones, de acá para acá y de acá para acá, en donde b' es mayor que 0. Entonces, dependiendo de cuál sea mi selección de D, yo puedo tener diferentes conclusiones.
¿A qué nos referimos con eso? Bueno, asumamos ciertas, y asumamos ahí sí que ciertas, ciertos casos. Vamos a asumir primero el caso en donde tenemos nosotros, vamos a seleccionar el caso número 1. Vamos a decir que D es tal que vamos a ver, es el conjunto formado con X tal que el valor absoluto de X es menor que 1, menor o igual a 1. Muy bien. Bueno, entonces cuando nosotros evaluamos las condiciones de estabilidad o las condiciones del teorema de estabilidad de Lyapunov para esta región, nos damos cuenta de lo siguiente. Preguntamos, ¿será que v de x es mayor que 0 para todo x en D menos el origen? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿será que se cumple esto? Pues sí, ¿verdad? Porque v de x, si estamos nosotros con el valor absoluto de x menor o igual a 1, yo sé que si evalúo v de x en cualquier valor que sea básicamente valor absoluto de x menor o igual a 1, esto me queda positivo, ¿verdad? Siempre y cuando quite el valor de 0. Entonces esta de aquí sí se cumple, estamos bien. Preguntamos, ¿será que v' de x es menor o igual a 0 para todo x en D? Bueno, pues nos damos cuenta que si nosotros evaluamos v' de x en x igual a 0, pues es igual a 0. Pero si evaluamos en menos 1 y en 1 también me da 0, ¿verdad? Entonces tenemos 3 puntos en donde v' de x vale 0. Entonces se cumple esta condición, o sea, si hay una condición de menor o igual a 0, sí. La conclusión entonces de estas dos es que entonces x equilibrio estable. Bueno, para la segunda condición, la de estabilidad asintótica, ¿verdad? Nos van a preguntar, ¿será que v' de x es estrictamente negativa para todo x en D quitando el origen? Y la respuesta es no, porque v' en 1 y v' en menos 1 son iguales a 0. Entonces nos damos cuenta de que bajo esta selección de D, nuestro origen es solamente estable. ¿Bueno? El origen es solamente estable. Eso es problemático, ¿verdad? Porque entonces no podemos concluir nada claro acerca del origen, porque podría ser que si buscamos otra función de Lyapunov, otro candidato a función de Lyapunov, esa sí nos garantice que el origen es localmente asintóticamente estable. Veamos entonces la segunda situación. En la segunda situación vamos a decir nosotros que D va a ser ahora, pero x tal que el valor absoluto de x es menor a 1. Bueno, entonces al hacer la primera pregunta, ¿verdad? V de x mayor que 0 para todo x en D menor que 0. Perdón, quitando 0. Y también la pregunta v' de x menor o igual a 0 para todo x en D. Y esto nos damos cuenta de que ambas son ciertas, porque ya para el caso anterior eran ciertas, entonces para este también. Entonces el punto de equilibrio es estable. Y para el segundo caso nos vamos a dar cuenta que cuando ya preguntamos, ¿será que v' de x es menor que 0 para todo x en D menos el origen? Vamos a dar cuenta de que ahora sí podemos asegurar eso, ¿verdad? Sí podemos nosotros aseverar eso, porque ya quitamos los puntos problemáticos. Entonces la conclusión acá
sería que X equilibrio es asintóticamente estable, ¿verdad? Siempre y cuando nos mantengamos nosotros locales a D. ¿Qué implica que nosotros seamos locales en D? Pues lo que implica es que nosotros iniciemos en D. Acuérdense que aquí estamos hablando nosotros siempre de estas nociones de conjuntos invariantes positivos, ¿verdad? Que si empezamos adentro, nos quedamos adentro. Entonces la idea es que si estamos demostrando que la estabilidad funciona adentro de este conjunto D, pues tenemos que empezar en ese conjunto D. Quiere decir que acá tenemos nosotros que si este es nuestro espacio de estados, aquí está el equilibrio en 0, aquí está menos 1 y aquí está 1, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros como que acá ya dos como que regímenes de estabilidad, ¿verdad? Si yo empiezo en donde está en verde, yo no puedo decir que el sistema va a ser asintóticamente estable, porque cabalmente acá el candidato de función de Lyapunov vale 0, entonces yo no sé si me voy a quedar en este punto o si me voy a ir hacia la derecha. Pero si yo empiezo adentro de la región, en donde yo sí estoy garantizando de que la derivada es negativa definida, yo sé que esto eventualmente va a tender acá. Mientras que para este yo no sé. No lo sabemos, ¿verdad? O sea, realmente no lo sabemos porque para esta función de Lyapunov, o para este candidato de función de Lyapunov, me salió solamente estable. Habría que hacer una simulación, ¿verdad? ¿Por qué habría que hacer una simulación? Porque recuerden que podríamos haber encontrado otra función de Lyapunov, otro mejor candidato de función de Lyapunov, que nos haya dicho, no, este caso funciona inclusive si estamos aquí entre menos 100 y 100. Entonces el sistema sí va a funcionar. Entonces la conclusión va a ser diferente dependiendo de la función o el candidato de función de Lyapunov que estemos utilizando. Bueno, esta región que estamos nosotros viendo acá, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo básicamente que estamos iniciando en la región. Esta región, vamos a ver qué es lo que vamos a llamar nosotros como la región de atracción, en donde nosotros tenemos una garantía de que el punto de equilibrio va a ser un atractor. Es decir, piensen ustedes que es un imán esto, ¿verdad? Entonces va a tener suficiente fuerza el imán en el origen para atraer a el otro imán que estaría conformado por la trayectoria del sistema y hacer que se pegue precisamente en el punto de equilibrio. Muy bien. Entonces, cabalmente nos dice a nosotros aquí la solución del problema, ¿verdad? Que puede ser negativa definida o negativa semidefinida dependiendo de la condición inicial. Entonces decimos nosotros que si empezamos en la región cabalmente menor o igual a 1, entonces es solamente estable. Pero si es menor a 1 estrictamente, entonces es asintóticamente estable. Entonces si nosotros definimos esta región, entonces nosotros estamos asegurándonos de que para esa región el origen sí es asintóticamente estable localmente porque tenemos que estar adentro de esta región. Entonces lo que nos dice acá es que esta región nos da a nosotros un estimado de la llamada región de atracción del punto de equilibrio. Es decir, la región para la cual el punto se comporta como un atractor. Es importante notar que por esto se llama un estimado. ¿Verdad? Es importante notar que el estimado de la región de atracción depende de la función de Lyapunov empleada. Entonces, la región de atracción o el estimado de la región de atracción siempre va a ser una cota inferior. O sea, nosotros vamos a estar estimando una región de atracción posiblemente más pequeña de lo que realmente sea. Porque, para ponerles un ejemplo, puede ser que la región de atracción sea una región, inclusive una región como que irregular, por ejemplo, que sea algo así. Pero nosotros casi siempre cuando estemos trabajando utilizando ciertas funciones de Lyapunov, vamos a lograr encontrar tal vez un estimado que sea solo una esfera, por ejemplo, ¿verdad? Una hiperesfera, ¿verdad? Este problema igual es difícil, o sea, porque si se dan cuenta, lo podemos nosotros hacer porque era escalar. Entonces dijimos, bueno, vamos moviendo las cosas y entonces la región de atracción es esta.
Pero para sistemas generales esto es difícil de hacer. O sea, es un problema inclusive que todavía está en investigación, como básicamente aproximar o estimar regiones de atracción para puntos de equilibrio. Hay algunos métodos, como les digo, numéricos, que precisamente son los que están también, los que se utilizan para encontrar funciones de Lyapunov. Entonces, usando esas funciones de Lyapunov se pueden estimar regiones de atracción, ¿verdad? Pero siguen siendo pues estimados, porque la región de atracción real, como les digo, puede ser una región inclusive que no sea pues con un radio constante, para ponerles un ejemplo. Bueno, vamos a considerar algunas cuestiones adicionales sobre el método, ¿verdad? Para considerar también cómo es que se puede con ese mismo método hablar de estabilidad global y también hablar de inestabilidad. Entonces decimos nosotros que si no hay restricciones en la región, o sea, si D no tiene restricciones y la función, el candidato de función de Lyapunov es radialmente sin límites, es decir, que crece indefinidamente conforme la norma del estado crece indefinidamente, y se cumplen las condiciones de estabilidad asintótica para el punto de equilibrio, entonces el punto de equilibrio es globalmente asintóticamente estable. Por ejemplo, el caso que habíamos nosotros analizado por acá, en donde no habían restricciones para nuestra región, y que nos dábamos cuenta, en este caso podemos verificar que la norma de X o la norma del vector de estado eventual, o sea, si nosotros sacamos el límite de la norma de X a infinito, obviamente la norma también se va a ir a infinito, porque simplemente es evaluar al cuadrado para encontrar el candidato de función de Lyapunov. Entonces este es radialmente sin límites, no hay restricciones, por ende este punto de equilibrio de aquí es globalmente asintóticamente estable. Bueno, luego tenemos también, ¿verdad?, que si la función, el candidato de función de Lyapunov es positivo para todo X en D quitándole el origen, y la derivada es positiva definida para todo X adentro de la región quitándole el origen, entonces el punto es inestable. Es hacerle un flip básicamente a la condición de estabilidad asintótica. Este es el caso para este ejemplo cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, regiones. Si nosotros seleccionáramos, por ejemplo, aquí una región D que fuera X, tal que el valor absoluto de X sea mayor que 1, por ejemplo. Cuando seleccionamos esto, tenemos nosotros que la derivada del candidato de función de Lyapunov es siempre positivo, entonces tenemos la garantía de que estamos garantizando ahí que la energía como que explota. Por ende, el punto es inestable, ¿verdad? Bueno, y la última consideración nos dice a nosotros que, bueno, ¿qué ocurre si el punto de equilibrio es distinto de 0? ¿Verdad? Entonces, si el punto de equilibrio es distinto de 0, vamos a ver nosotros que va a ser posible definir un nuevo sistema con un nuevo sistema bajo otro sistema de coordenadas, que va a resultar solamente de hacer un desfase del origen. Vamos a definir un nuevo vector de estado z igual a x menos el equilibrio, más o menos como el que se usa para la linealización, ¿verdad? Al derivar nosotros z, nos queda a nosotros x' igual a f de x, dado que x equilibrio es constante. Entonces, sustituyendo, o sea, básicamente sabemos nosotros que si z es igual a x menos x en el equilibrio, pues x es igual a z más el equilibrio. Entonces, básicamente obtenemos nosotros un sistema dado por z igual a f de z más el equilibrio. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que el nuevo equilibrio va a estar dado z equilibrio igual a 0, porque si nosotros venimos y evaluamos acá z' igual a f de 0 más x en equilibrio, esto es x equilibrio y es igual a 0. Entonces este nuevo sistema básicamente tiene su equilibrio en el origen.
a diferencia del sistema original. Entonces es una transformación que hacemos nosotros precisamente para considerar eso. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es lo que ya les comentaba, ¿verdad? Para el ejemplo que teníamos en este caso, como no existe ninguna restricción sobre D, entonces el candidato en función de Lyapunov es radialmente sin límites, la conclusión es que el equilibrio es globalmente asintóticamente estable. Para el caso de inestabilidad teníamos también en el ejemplo aquí donde definíamos D, y que si definíamos nosotros D tal que ¿cómo se llama? Si definíamos nosotros globalmente D X tal que X por absoluto mayor que 1, entonces la conclusión aquí es que es inestable, básicamente, porque tanto el candidato como la derivada iban a ser pues positivas definidas para todos los valores distintos, o sea, para todos los valores adentro de la región, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Poder garantizar que ese punto de equilibrio es inestable, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el último ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver con el corrimiento del punto de equilibrio, ¿verdad? Y es que, bueno, ¿qué hacemos si el sistema pues no tiene un punto de equilibrio en el origen? Entonces podemos hacer un corrimiento del equilibrio, ¿verdad? Si nosotros agarramos entonces nuestro sistema, por ejemplo, que tenemos acá, nos damos cuenta que tenemos dos puntos de equilibrio, ¿verdad? Muy bien, entonces en este ejemplo lo que estamos viendo es qué ocurre si tenemos un sistema cuyo equilibrio no está en el origen y queremos nosotros aplicar el teorema de estabilidad de Lyapunov. Como sabemos que hay que garantizar que el origen sea punto de equilibrio, hacemos nosotros un corrimiento del origen, ¿no? Entonces, si queremos nosotros emplear, por ejemplo, en el punto de equilibrio x1, que es 0, 1, habría que hacer el cambio de coordenadas z igual a x menos x1. Esto resulta que ahora nuestro nuevo sistema tiene coordenadas con respecto a las coordenadas originales x1 y x2 menos 1, precisamente cancelando el 1 adicional que está en este punto de equilibrio. Entonces, para formar el nuevo sistema, simplemente evaluar el campo vectorial, pero en estas nuevas variables, ¿verdad? x1 y x2 menos 1, básicamente. La forma en que podemos hacer nosotros esto es pues simplemente despejar para z1 y para z2, básicamente, ¿verdad? Y encontrar este nuevo sistema, para el cual, si encontramos el punto de equilibrio, va a estar precisamente en el origen, ¿verdad? Entonces aquí, básicamente, al hacer ¿verdad? Esto de aquí precisamente estaría siendo igual a z1, z2. Entonces, por ende, es que aquí nosotros encontramos que z2 más 1 es igual a x2. Y eso es precisamente lo que estamos nosotros encontrando como el nuevo sistema, ¿verdad? Tendríamos nosotros aquí que z1 es igual a x1. Entonces ese cambio de coordenadas hace precisamente que el origen sea el punto de equilibrio de este nuevo sistema, pero que corresponda a el equilibrio 0,1 del sistema original. Muy bien. Algunas otras consideraciones adicionales, ¿verdad? Lo que habíamos platicado, ¿verdad? Que nos dice a nosotros que el teorema de estabilidad de Lyapunov brinda un resultado no constructivo, ya que se basa solamente en la existencia de una función de Lyapunov, mas no nos indica a nosotros cómo encontrarla o construirla. Como les comentaba, ya recientemente se han empezado a desarrollar ciertos métodos numéricos, tanto para
aproximar o estimar funciones de Lyapunov, como también para estimar regiones de atracción basados en esas funciones de Lyapunov. Pero es reciente, ¿verdad? Y como les digo, igual es una aproximación, no es una función de Lyapunov necesariamente o sea, lo ideal sería siempre poder encontrar funciones de Lyapunov que permitan resultados locales amplios o inclusive globales, pero es muy complicado de hacer, ¿no? Bueno, por esta razón nos dicen nosotros que concluir que un punto de equilibrio no es asintóticamente estable con un candidato de función de Lyapunov seleccionado no implica que el punto no lo sea como tal, ya que puede existir alguna función de Lyapunov bajo el cual el punto sí sea asintóticamente estable. Entonces la única forma de poder nosotros garantizar de que la conclusión a la que estamos llegando es certera es si el punto es asintóticamente estable, porque si concluimos que es estable, realmente pues no sabemos si sí en efecto es estable o bien es estable para esta función de Lyapunov, pero existe alguna otra que sí nos permita a nosotros concluir que pues es asintóticamente estable, ¿no? Bueno, resulta que esto es bastante común, más de lo que nosotros esperaríamos que fuera, ¿verdad? Porque en muchos casos la condición de negativa definida, ¿verdad? O sea, que sea estrictamente negativo es en muchos casos muy estricta, ¿verdad? Y para estos casos se emplea, y digamos, por eso es que rara vez el criterio de estabilidad de Lyapunov o el teorema de estabilidad de Lyapunov se aplica por sí solo, sino que casi siempre se aplica en conjunto de lo que se llama el principio de invarianza de Lasalle. Este principio de invarianza es un poco complejo, entonces vamos a ver, se los voy a dejar aquí establecido en las diapositivas. Voy a ver si da chance y si es útil, puedo hacer un video adicional en donde se explique un ejemplo de cómo es que se toma en consideración, ¿verdad? Al menos en el caso de los sistemas que vamos a estar analizando tanto en la tarea y por ejemplo en el parcial, no vamos a ver ningún caso que requiera del principio de invarianza de Lasalle porque es un poco complejo. Entonces, si es necesario, pues voy a colocar ahí un video adicional con un ejemplo pues para explicarlo, para que ustedes tengan una idea de qué es. Si no, lo pueden leer también aquí en las diapositivas, pero no le pongan no se preocupen mucho si no lo logran entender al 100%. Bueno, muy bien. Y finalmente, que esta es otra de las cosas que nos van a estar interesando a nosotros bastante, ¿no? Es qué ocurre si nosotros, similar a lo que hicimos en la lección anterior, ¿verdad? Que qué ocurría si aplicábamos el criterio de estabilidad a sistemas LTI. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos nosotros el método directo en sistemas LTI? Entonces, si tenemos nosotros un sistema LTI pues homogéneo, x' igual a x, esta a debería ser solo negría, bueno, a x, y si consideramos nosotros como candidato de función de Lyapunov el producto cuadrático, ¿verdad? Con esta función, con esta matriz positiva definida, nos podemos dar cuenta entonces que al generar la derivada nos queda a nosotros esta suma, este producto entre la matriz del sistema y la matriz positiva definida. Y esto lo podemos igualar nosotros a una matriz positiva definida Q multiplicada por menos para que el producto cuadrático sea negativo definido. Entonces, tenemos nosotros que para que se cumpla que la derivada de la función del candidato a función de Lyapunov sea estrictamente negativa, esta matriz Q, o sea, A traspuesta P más P por A, tiene que ser positiva definida. Esto de acá, ¿verdad? Nos genera a nosotros lo que se va a llamar la ecuación de Lyapunov, ¿verdad? Porque si nosotros lo que hacemos, y lo que se hace es lo siguiente: si nosotros establecemos una matriz Q positiva definida, y si nosotros logramos encontrar una matriz P positiva definida tal que se cumpla esta ecuación, la llamada ecuación de Lyapunov en tiempo continuo, entonces
el sistema LTI es globalmente asintóticamente estable, o sea, es gas, básicamente. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, de haber establecido esta situación, nosotros llegamos a esta ecuación, la ecuación de Lyapunov. Si nosotros, luego de establecer una matriz Q, esta matriz Q podemos empezar a hacer pruebas. Por ejemplo, podemos probar con la identidad, podemos probar con la forma tal vez más fácil de generar matrices positivas definidas es usando múltiplos de la matriz identidad o bien una matriz diagonal con todos los valores en la diagonal positivos, ¿verdad? Entonces, si nosotros proponemos esa matriz y encontramos una matriz P que sea positiva definida, que resuelva la ecuación de Lyapunov, entonces el sistema LTI es gas. Esa es la conclusión. La ventaja es que nosotros podemos utilizar el comando liap en MATLAB para poder encontrar la matriz de Lyapunov P que resuelve la ecuación de Lyapunov, si es que existe una que resuelva la ecuación de Lyapunov, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos nosotros esto de acá. Bueno, entonces veamos en MATLAB si este es el caso. Entonces haremos un caso sencillo. Digamos que tenemos un sistema, vamos a hablar de un sistema asintóticamente estable bastante sencillo. Si calculamos aquí los eigenvalores, perdón. Ahí estamos. Calculamos los eigenvalores de A. No, entonces sí, vamos a hacerlo así. Son menos 2 y menos 1. Entonces el sistema es asintóticamente estable. Bueno, establezcamos una matriz de Lyapunov. Coloquemos tal vez la matriz identidad, para ponerles un ejemplo. Y hacemos matriz de Lyapunov A, Q. Y nos queda a nosotros esta matriz P. Esta matriz P, si nos damos cuenta y le sacamos los eigenvalores, es una matriz positiva definida. Entonces, la conclusión es: mi sistema es asintóticamente estable, ¿verdad? Globalmente asintóticamente estable. Y ahí estamos. O sea, es una conclusión equivalente a la conclusión con los polos del sistema. Lo interesante, sin embargo, es que esto nos da a nosotros una forma de poder construir funciones de Lyapunov válidas para sistemas no lineales mediante linealización. O sea, nos permite a nosotros igual, ¿verdad? Como lo que hemos estado haciendo anteriormente. O sea, poder utilizar conclusiones de sistemas LTI para poder hacer cosas interesantes con sistemas no lineales, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que tendríamos nosotros acá es lo siguiente. La función de Lyapunov, x traspuesta p por x, si el punto de equilibrio del sistema linealizado es asintóticamente estable, entonces podemos garantizar nosotros, ¿verdad?, que esta función de Lyapunov del sistema linealizado va a ser válida también para el sistema no lineal, localmente hablando. Lo interesante de esto es, o sea, obviamente, ¿verdad?, esto va a funcionar específicamente para el caso cuando el sistema sea asintóticamente estable, ¿verdad? Entonces, si mi punto de equilibrio es asintóticamente estable, entonces yo puedo mostrar que es asintóticamente estable, ya sea con el método indirecto, ¿verdad?, porque sí tenemos esa consistencia ahí con la linealización. Y yo puedo utilizar ese resultado para generar una función de Lyapunov que me muestre la estabilidad asintótica local del sistema no lineal, utilizando básicamente esta función de Lyapunov. Lo más interesante de esto, sin embargo, es que al tener esta función de Lyapunov, nosotros vamos a poder hacer, de cierta manera, también tener cierto estimado de la región de convergencia de nuestro sistema no lineal. O sea, si yo ya tengo, por ejemplo, que mi punto de equilibrio es asintóticamente estable, entonces resuelvo la ecuación de Lyapunov, encuentro esta función de Lyapunov y puedo utilizar esta función de Lyapunov en el sistema no lineal para verificar la estabilidad asintótica. Y por ende también podría utilizar esto para estimar
la región de atracción del punto de equilibrio. Esto va a ser todavía mucho más relevante para nosotros ya en las siguientes lecciones, donde ya empecemos a hablar nosotros acerca de control, porque vamos a ver que para el caso de sistemas no lineales va a ser muy importante qué tan grande o qué tan pequeña es la región de atracción del punto de equilibrio de operación que vamos a estar nosotros utilizando como objetivo de control, ¿verdad? Para ver cómo se va a comportar el sistema de forma general. Muy bien, entonces con esta lección terminamos nosotros todo lo que es la parte de análisis de sistemas en el espacio de estados. Ya vimos el modelado, ya vimos el análisis, por ende a partir de la semana entrante vamos a empezar nosotros a hablar finalmente de lo que es control. Específicamente vamos a hablar nosotros del primer problema de control, que se conoce como el problema de estabilización, ¿verdad? Cómo se plantea, qué es y cuáles son los resultados que tenemos nosotros para este problema.